Esta leyenda tiene origen en Morelia, Michoacán. Se trata de un hospital que actualmente está activo, pero que en las profundidades de sus pasillos, salas y cuartos, se envuelven innumerables apariciones sobrenaturales que muy pocos han vivido en carne propia, especialmente el vigilante del edificio, quien es el que sabe con certeza las cosas extrañas que suceden dentro del hospital cuando no hay ninguna persona en el hospital. Se dice que en el cuarto de operaciones del hospital, mejor conocido como quirófano, se aparece todas las noches un hombre que inexplicablemente traspasa las paredes y de vez en cuando se escuchan gritos desgarradores, los cuales se cree son provenientes de esa alma en pena que aún no descansa. En el cuarto de la morgue, en donde trasladan los cuerpos que lamentablemente habían fallecido, se escuchan frecuentemente ruidos raros, sonidos de vidrios rotos, y un rechinido de las puertas como si las estuviera abriendo y cerrando. También, al pasar por ese recinto se percibe una sensación horripilante, como si alguien estuviera vigilando todo el tiempo. En la sala de terapia intensiva que está en el 8º piso, se cuenta que por las noches, se aparece una mujer con una bata blanca que camina por los pasillos en absoluto silencio, dejando a su paso unas manchas de sangre en el piso y las paredes, que luego de un tiempo, desaparecen. El vigilante del edificio cuenta que la extraña mujer que aparece en el 8º piso, le hicieron un trasplante de riñón, pero lamentablemente el órgano no funcionó como debía. Y al ver las pocas esperanzas que le quedaban de vida, decidió optar por el suicidio aventándose desde una ventana del 8º piso. Cuenta la leyenda que hace muchos años, un señor pasaba por una de las calles de Monterrey. Este señor, en busca de una aventura en la noche, caminaba tranquilo y tomando su tiempo. De repente una figura se comenzó a acercar a él, sin miedo a nada, siguió su camino normal, pero siempre consciente que alguien venía atrás de él. Al no aguantar más la inquietud, se volteó enfrente de la otra persona. Al hacerlo, solamente pudo distinguir las largas y delgadas piernas y unos grandes ojos rojos. Rápidamente el señor sacó su cuchillo, pero esto no le fue de gran ayuda, ya que los ojos rojos de aquella persona hicieron que se desmayara. Al día siguiente, una mujer que pasaba por el lugar miró a aquel hombre tirado en el piso, rápidamente corrió a ayudarlo. Cuando aquel hombre por fin despertó, narró su historia ante todos aquellos que habían acudido a ayudarlo. Desde entonces aquella parte de la ciudad es conocida como el Rincón del Diablo. Se cuenta que en el domicilio que se ubica en la calle Galeana, cerca de lo que hoy es el puente sobre la avenida Ayuntamiento, vivía un matrimonio con su pequeño hijo. Hubo un tiempo en el que el pequeño se mostraba sumamente nervioso y preguntaba a sus padres: ¿quién juega y llora en la azotea todas las noches? Los padres no le tomaban ni la más mínima importancia y decían: ha de ser solo un gato, duérmete. El pobre niño despertaba a medianoche, asustado porque sobre el techo de su cama se escuchaban gemidos y el sonido de una lata rodando continuamente de un lugar a otro. Llamaba asustado a sus padres, pero estos desde su habitación le ordenaban volver a dormir. Inclusive intentaba dormir con ellos, pero también se lo impedían. Una de las tantas ocasiones, el matrimonio fue despertado a mitad de la noche por un grito de terror proveniente de la habitación de su hijo. Y después de eso no pudieron encontrarlo por ningún lado. Dando aviso a las autoridades y al siguiente día, al volver a casa, después de un largo día de búsqueda, ven un bote atado con un lazo colgando en la azotea. Con algo de enojo, el hombre sube a la azotea y ve otro bote tirado sobre el techo de la recámara de su hijo. Al acercarse, ve a su hijo en un rincón, sentado en cuclillas, abrazando sus piernas,
teniendo totalmente el cuerpo arañado, y su rostro muestra un gesto de infinito terror, y sin vida. El matrimonio se mudó, pero en su nuevo hogar, a medianoche, los despertó el sonido de un bote rodando en la azotea, y parado frente a la cama, vieron a su hijo diciendo: Me asusta el ruido de allá arriba. Después de eso, no lo volvieron a ver. Pero cada año, en el aniversario de su muerte, se escucha el ruido del bote y el llanto del niño. Una de las más famosas leyendas mexicanas, que ha dado la vuelta al mundo, la cual tiene sus orígenes desde el tiempo en que México fue establecido, junto a la llegada de los españoles. Se cuenta que existió una mujer indígena que tenía un romance con un caballero español. La relación se consumó dando como fruto 3 bellos hijos, a los cuales la madre cuidaba de forma devota, convirtiéndolos en su adoración. Los días seguían corriendo, entre mentiras y sombras, manteniéndose escondidos de los demás para disfrutar de su vínculo, la mujer viendo su familia formada, las necesidades de sus hijos por un padre de tiempo completo, ella comenzó a pedir que la relación sea formalizada, el caballero la esquivaba en cada ocasión, quizás por temor al qué dirán, siendo él un miembro de la sociedad en sus más altos niveles, pensaba mucho en la opinión de los demás y aquel nexo con una indígena podría afectarle demasiado su estatus. Tras la insistencia de la mujer y la negación del caballero, un tiempo después, el hombre la dejó para casarse con una dama española de alta sociedad. La mujer, al enterarse, dolida por la traición y el engaño, totalmente desesperada, tomó a sus hijos, llevándolos a orillas del río, abrazándolos fuertemente con el profundo amor que les tenía, los hundió en el río hasta ahogarlos, para después terminar con su propia vida al no poder soportar la culpa de los actos cometidos. Desde ese día, se escucha el lamento lleno de dolor de la mujer en el río. Hay quienes dicen haberla visto vagando buscando desesperada, con un profundo grito de dolor y lamento que clama por sus hijos. La culpa no la deja descansar, su lamento se escucha cerca de la Plaza Mayor, quienes miran a través de sus ventanas, ven una mujer vestida enteramente de blanco, delgada, llamando a sus hijos y que se esfuma en el lago de Texcoco. Cuenta la leyenda que en los años 50 y durante la intervención francesa en México, una monja de nombre Beatriz, quien vivía en un pequeño convento a las afueras del estado de Durango, se enamoró de un soldado francés, cuyo cuartel militar estaba cerca de ese lugar. Todos los días y a la misma hora el joven soldado pasaba en compañía de su tropa por la avenida principal frente al convento, y Beatriz siempre lo veía desde una ventana de su dormitorio. Un día, el soldado de nombre Fernando llega a las puertas del convento pidiendo ayuda a la monja porque el ejército mexicano los había emboscado y entre el intercambio de disparos salió herido. En ese momento y al ver la desesperada situación del combatiente francés, Beatriz decide darle asilo por un par de días mientras recupera su estado de salud. Con el paso de los días, Beatriz y Fernando se enamoraron uno del otro. Poco después, el soldado tuvo que retirarse, ya que era el fin de la consumación de la intervención francesa, no sin antes despedirse tristemente de su amada, a quien le prometió regresar algún día. Mientras su tropa buscaba un lugar en donde esconderse, el ejército mexicano dio con su paradero y fusiló a todos los soldados, entre ellos, Fernando.
Beatriz no sabía qué había pasado con su enamorado porque ya tenía meses desde su partida. En ningún momento ella perdió las esperanzas y todos los días iba hasta el campanario de la catedral del pueblo a esperar el regreso de Fernando. Lamentablemente sucedió algo trágico, una mañana mientras el sacerdote abría la puerta principal del templo religioso, se percató del cuerpo de una mujer que yacía sin vida, al parecer había caído desde el campanario desde una altura de más de 30 metros. Días después se descubrió la identidad de la víctima, Beatriz, quien seguramente esperaba como de costumbre el retorno de su enamorado. Desde ese trágico suceso, algunos habitantes que caminan por los alrededores de la Catedral de Durango, aseguran ver todas las noches la silueta de una mujer en el campanario. ¿Será la difunta Beatriz que todavía sigue implorando la llegada de su amado? Hace ya algunos años, un grupo de jóvenes platicaba cerca de un cementerio. Ellos se encontraban tranquilamente fuera de una tienda, cuando comenzaron a contar historias de miedo. Hubo uno que llamó la atención de todos, ya que la historia había sucedido en el cementerio que se encontraba a unas calles. Según la leyenda, por las noches un hombre se aparecía en el cementerio y caminaba por el lugar. Uno de los jóvenes retó a dos de ellos para que entraran al cementerio, ambos aceptaron, debían cruzar el cementerio, el resto de los amigos los esperarían del otro lado. Los jóvenes entraron, pero pronto se perdieron, no lograban encontrar la salida. Unos minutos después, observaron como una niña salía de la oficina del cementerio. Ellos rápidamente fueron a encontrarla y pedir direcciones. Ella con gusto los guió a una de las murallas del cementerio. Al llegar les dijo que ella siempre salía por ahí. Los dos jóvenes se observaron y le preguntaron cómo salía, si la muralla era alta y no había forma de que una niña la escalara sola. En eso la niña solo se rió y dijo que ella salía así. De pronto, solo dio media vuelta y atravesó la muralla.